Les damos la bienvenida a esta edición especial de UNLAM Streaming, esta vez en modo Noche de las Universidades. ¿Y qué celebramos? Los 75 años de la instauración de la gratuidad universitaria. Porque las carreras de grado no siempre fueron gratuitas. Este derecho que damos por sentado lo conquistamos a fuerza de luchas y decisiones históricas. Desde la reforma del 18 hasta el origen de conceptos como la autonomía, la autarquía y la libertad de cátedra. De todo esto y mucho más vamos a hablar esta noche. Hoy nos acompañan el profesor Juan Doberti y los realizadores del documental Historia de la Gratuidad Universitaria, para ayudarnos a responder estas preguntas y entender el impacto de una universidad pública, gratuita y de calidad. Porque hablar de educación es hablar de futuro, y ese futuro también depende de nosotros. Esto es UNLAM Streaming, en la Noche de las Universidades. Muy pero muy buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión de UNLAM Streaming, en una noche muy especial, en una noche particular, porque hoy se celebra la Noche de las Universidades, que no está aconteciendo solamente acá en la Universidad Nacional de La Matanza, sino en todas las universidades nacionales del país, a lo largo y a lo ancho de toda nuestra geografía. Por supuesto, estamos en vísperas de un día muy especial. ¿Por qué? Porque mañana se cumplen 75 años de la gratuidad universitaria. Y por eso hacemos el streaming del día de hoy para hablar un poquito de eso. Nosotros en el 2018 realizamos un documento audiovisual donde pudimos apreciar la historia, ¿sí? ¿Qué fue lo que aconteció en el contexto de esa época? ¿Cuáles eran los reclamos? ¿Y qué pasó con los estudiantes que reclamaban poder acceder a los estudios superiores? Por supuesto, finalmente se concretó y hoy es una bandera de todos nosotros. Para poder hablar de esto, a mi izquierda tengo a un especialista en el tema y le vamos a dar la bienvenida. Gracias por estar acá. Estamos con Juan Doberti. Él es docente del Departamento de Derecho y doctor en Ciencias Económicas. ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás vos? Bien, muy bien. Bueno, una noche fabulosa, ¿sí? Por suerte nos acompañó el clima también. Así que queremos hablar un poquito de esto. La gratuidad universitaria. Uno a veces cree que es moneda corriente. Es algo que yo por lo menos, ¿no? Nací teniéndolo. Sin embargo, esto no fue siempre así. Esto deviene de luchas y también deviene de reclamos. ¿Podés contarnos un poquito ese contexto de hace 75 años? Sí, hay que pensar que la universidad era un espacio de las élites. La educación universitaria no era pensada para todos. Históricamente, el nivel secundario era selectivo. Solamente era obligatoria la escuela primaria, desde la ley 1420. Recién se hizo obligatoria en el año 1993 con la Ley Federal de Educación la primera parte del secundario y en el año 2006 todo el secundario. Si nos retrotraemos a 1949, la universidad era un espacio de muy poca gente, de los niveles socioeconómicos más elevados y también una universidad de hombres, donde la presencia femenina era de apenas el 10%. Por lo tanto, este decreto de gratuidad fue parte de un proceso de democratización y masificación. Como lo plantea el propio decreto, la idea era que se llenara de pueblo la universidad, que pudieran acceder las clases trabajadoras. Esto masificó la universidad, dio un salto cuantitativo y cualitativo al acceso y permitió que quienes estaban excluidos pudieran ingresar a la universidad. Bueno, nosotros siempre decimos que esto no es una obra de magia, ¿no? Esto es una decisión política que se llevó a cabo y que la tomó una persona que en ese caso fue Juan Domingo Perón. ¿Podemos contar un poquito ese contexto político y cómo fue que Juan Domingo Perón termina con esta decisión de quitar los aranceles a las universidades? Sí, otra vez no es una medida aislada, es parte de un proceso general. Podemos plantear que arranca la democratización con la reforma universitaria de 1918, que plantea que la universidad no debe ser un espacio oscurantista vinculado a
las religiones como dogma y que la universidad debe tener la representatividad de toda la comunidad universitaria, y ahí se incorporan los sectores medios a la universidad. Sin embargo, los sectores de menores recursos seguían excluidos. Este decreto permitió el ingreso de las clases trabajadoras a la universidad. Pensemos que también en esos años, en ese periodo del primer gobierno de Perón, se crea la Universidad Obrera, que es actualmente la UTN, la Universidad Tecnológica Nacional. La idea era generar ingenieros de fábrica, es decir, que el país tuviera una potencia industrial, que no fuera un espacio extractivista vinculado solo a las materias primas de unas pocas clases privilegiadas, sino que tuviera un entramado productivo importante, lo cual es especialmente importante señalar en esta Universidad Nacional de La Matanza, que era anteriormente una fábrica automotriz, Chrysler y luego Volkswagen. Somos parte de un proceso que quiere incluir a todas las clases sociales al progreso nacional. A eso apuntaba el decreto de gratuidad universitaria. Si tuviésemos que detectar quizás aquellos sectores que se resistieron, ¿no?, a esto, que no estaban de acuerdo, ¿a quiénes podríamos señalar? En el marco propio de la universidad podemos señalar a los sectores que buscaban una universidad para pocos, una universidad elitista, una universidad restringida en términos de cantidades y una universidad restringida en términos de clases socioeconómicas. Desde el punto de vista de ciencias económicas podemos decir que se quería una restricción por cantidades y por precios, pocos y que pudieran pagarlo. La masificación del acceso apuntó a que pudieran ingresar todos y la gratuidad a que pudieran ingresar incluso aquellos que no podían pagarla. Y eso se hizo efectivo, se multiplicó el ingreso a las universidades. Incluso hasta podemos decir que premonitorio, porque el avance tecnológico reemplaza a trabajadores. Lo que al principio del siglo pasado eran esas enormes masas de obreros entrando a las fábricas, lo que Chaplin graficó muy claramente en tiempos modernos, eso iba a ser sustituido por el avance tecnológico y se necesitaban trabajadores más calificados que pudieran hacer trabajos que no fueran reemplazados por la máquina. Por eso se necesitaba más capital humano, más universidades. Entonces, incluir esos obreros que la tecnología iba a sustituir y generar su acceso a las universidades, no solamente fue muy importante en ese momento, sino para el futuro. Nosotros siempre hacemos hincapié en la importancia de las universidades nacionales públicas y no aranceladas en su capacidad de promover la movilidad social, exactamente. ¿Cómo podés observar en el lapso de estos 75 años cómo fue evolucionando eso hasta el día de hoy? Sí, la evolución no fue lineal. Si nosotros planteamos qué ocurrió, tanto como en el acceso como en el financiamiento, en la gratuidad, no vemos un proceso único. Más aún, vemos algunas tendencias que fueron cambiando a través del tiempo. A veces, hasta paradójicamente, la dictadura de la Revolución Argentina, Onganía Livingston Lanusse, planteó una gratuidad y creó universidades. En ese sentido fue progresista. No lo fue en términos de examen de ingreso, que lo había. El gobierno del interregno peronista 73-76 volvió a poner la gratuidad universitaria y el acceso irrestricto y masificó la universidad. Sin embargo, la última dictadura militar, además del costo enorme en términos de vidas, secuestros, asesinatos, etcétera, generó un enorme retroceso en términos universitarios. Aranceló las universidades, puso exámenes de ingreso súper restrictivos, más de la mitad de los que querían ingresar no podían hacerlo. Cerró una universidad, la Universidad Nacional de Luján, que era la única universidad nacional en el conurbano norte y oeste,
que es donde hoy se ubica en el conurbano este de la Universidad Nacional de La Matanza, e incluso expulsó gran parte de los investigadores. Fue enormemente gravosa en términos de enseñanza y del sistema científico-tecnológico. La recuperación de la democracia afianzó un sistema inclusivo con la gratuidad que se mantuvo casi sin fisuras hasta la actualidad, y el sistema de ingreso irrestricto. En ese sentido, es una conquista de la sociedad argentina. Me pareció importante señalar una pregunta que hace una reflexión respecto al derecho de la educación y la importancia de las universidades gratuitas, ¿no? Las universidades no aranceladas, porque parece que está medio fuera de moda decir que es gratuita, ¿no? Entonces, mi pregunta va apuntada a qué importancia crees que tuvo ese decreto de 1949 en el derecho a la educación, ¿no? Sí, me parece muy importante señalarlo. Y me parece especialmente importante señalarlo en estos momentos. Cuando hay un discurso extendido en sectores importantes de la sociedad referido a que el Estado es un espacio pecaminoso, es un espacio negativo, tenemos que señalar que no existe ningún país del mundo que no tenga universidades estatales. La universidad pública está en todos los países del mundo. En algunos no hay universidad privada, pero en ninguno no hay universidad pública. Esto nos habla de que todos los países del mundo comprenden la importancia de la universidad pública, la necesidad y el entramado inevitable entre el desarrollo socioeconómico y las universidades. Y la gratuidad de la universidad genera un concepto, la concreción de un concepto muy importante que es la igualdad. Ninguno tiene un mérito o un demérito por nacer en un hogar con más dinero o con menos dinero. Sin embargo, que esto esté estratificado en clases sociales no parece meritorio. Eso es un elemento de las sociedades feudales, con que vos nacías en la nobleza o en la plebe. Si eso no es un mérito y consideramos que es un valor la movilidad social y sobre todo la movilidad social ascendente, hay que nivelar los puntos de partida, porque si no, esto puede ser una declaración, pero no un principio efectivo. Para ello, la gratuidad de la educación pública es lo que vuelve un elemento real a la posibilidad del ascenso social. Doctor, le agradecemos muchísimo su tiempo, muy claro y la verdad muy interesante, así que bueno, le agradecemos y lo veremos pronto. Como siempre, en los claustros, en los congresos, un placer estar en esta universidad. Estábamos con el doctor Juan Doberti, él es docente del Departamento de Derecho y doctor en Ciencias Económicas. Y vamos a retomar esto, ¿no? Estamos en el marco de la Noche de las Universidades y acá atrás, acá, en un ratito nada más, vamos a estar proyectando el documental que se hizo acá en el 2018 sobre la gratuidad universitaria, historia de la gratuidad universitaria. Y al lado mío tengo a quienes produjeron este gran documental, al señor Diego Some, bienvenido, Iván Alaucet, conmigo también, y Rodrigo Orellana también. Yo tengo ganas de decirle como les digo yo porque son compañeros míos, ¿no? Pero voy a tratar de mantener las estructuras. Ahora bien, bueno, primero preguntarles cómo ven la Noche de las Universidades, el movimiento que hay acá, porque no estamos solamente nosotros en el streaming, sino que se están llevando a cabo muchísimas actividades en toda la universidad, desde visitas, desde charlas, en distintos sectores de la universidad. Bueno, ¿cómo lo están viviendo ustedes, que son parte de la docencia de acá de la universidad también? ¿Cómo andás, Cami? Hola a todos. Es hermoso, esto es hermoso. Primero porque la universidad es hermosa y cuando la universidad se viste es más hermosa todavía. Y que se haga esta noche, la Noche de las Universidades, es importantísimo. Es importantísimo de la misma manera que fue importante cuando pensamos en hacer este documental. En realidad no lo pensamos nosotros, lo pensó la Asociación Docente de la Universidad de La Matanza con Sergio Barberis y Mario Sequeira a la cabeza. En conjunto con la Escuela de Artes y Medios de Comunicación, con nuestra decana Lorena Turriaga, decidieron que
era momento, en aquel fin del 2017, principio del 2018, era momento de poder hacer una pieza audiovisual, una obra audiovisual que pudiese contar las luchas universitarias, partiendo de la gratuidad universitaria. Lo que pasa es que cuando empezamos a profundizar el tema de la gratuidad, nos dimos cuenta que hay muchas luchas más allá de la gratuidad. Entonces lo que decidimos es hacer un recorrido histórico de todas las luchas que se dieron en las universidades desde la reforma del 18, como contaba Juan recién, ¿no? Y ese recorrido nos fue marcando también el rumbo a nosotros para poder entender por qué estábamos haciendo esa pieza audiovisual. Y esa pieza audiovisual toma forma en una noche como la de hoy, porque fue pensada para los alumnos, fue pensada para los docentes, para que esto esté corriendo constantemente dentro de la universidad, para que entiendan que es una historia de lucha y que los derechos conquistados hay que perseguirlos para poder conquistarlos. ¿Cómo fue el proceso, el recorrido, el seleccionar los materiales? ¿Qué es lo que ustedes van a decidir mostrar y qué no? ¿Cómo es todo ese proceso de producción? Recién decías que te hubiese gustado llamarnos o decirnos a nosotros como nos conocemos. Y la verdad que cuando pensás en estos productos, si no te detenés a cavilar un poco en el arte, es muy difícil de llevar a cabo una historia tan grande, tan compleja, tan contundente como la historia universitaria nacional, que es una historia única. Nuestra historia es compleja y tiene muchos matices. Y en ese momento tuvimos que detenernos y decir, bueno, ¿cómo contamos todos estos matices a través de una expresión artística con la soltura que nos han dado y que tenemos nosotros y la predisposición que tuvimos también para trabajar en esto? Y pensamos en un guión descontracturado, que pueda ser una forma de intervención entre un conductor que pueda contar esa historia, ¿sí? Que pueda ponerse en el papel de una persona que entienda y que pueda también al mismo tiempo pensar partes de la historia, ¿sí? De una manera fácil y que pueda interactuar con el medio ambiente. Y ese medio ambiente, cuando dijimos, bueno, a ver, ¿cómo vamos a reflejar las épocas que marcan esta historia? Muy clave en el documental porque aparte está muy marcado con la estética, ¿no? Por supuesto. Claro. Lo que hicimos es, bueno, ok, apelemos a esta idea artística que tenemos de representar nuestras épocas a raíz de la intervención de un conductor con un medio ambiente que está vivo. Y ese medio ambiente que está vivo, eventualmente le habla a él y él le habla a su medio ambiente en las distintas épocas de la historia universitaria que destacamos como importantes, ¿no? Como por ejemplo la gratuidad universitaria, la reforma universitaria de 1918, bueno, y otras tantas, ¿no? En definitiva, pero bueno, creo que tuvimos esa soltura y ese tiempo compartido entre todos para poder pensar y poder desarrollar esto, que en definitiva se entiende y se entiende bien, que es lo más importante de todo. Bueno, Rodrigo, te pregunto a vos también, por parte de las decisiones, como les preguntaba a ellos, ¿no? Pienso en la música, ¿no? La importancia y lo comunicacional que es la música. ¿Cómo fue ese proceso de selección también de las piezas que van a generar los climas, en los momentos de silencio? ¿Cómo es que eligen todo eso? Bueno, fue un poco también en sintonía con esto que decía Iván, de elegir los momentos y tratar de marcar el clima de época de cada uno de esos momentos. Bueno, la música es muy importante. Hicimos una investigación al respecto de los temas que se escuchaban en la época. Nos sorprendimos también porque uno tiene por ahí una percepción que, no sé, se escuchaba solamente tango antes. Y bueno, descubrimos que en los 60 se escuchaba mucho folclore y por eso en el documental suena folclore cuando ilustramos esa época. Y también buscábamos, obviamente, no solamente la cuestión de un tema musical, sino un tema que de alguna manera converse con lo que estábamos contando, ¿no? No solamente una cuestión de cortina musical, sino que queríamos que la música sea otro elemento narrativo dentro del documental para que nos ayude a simplificar un poco esto tan complejo que es contar una época que, bueno, en algunas partes nos habrá salido mejor que en otras, pero que era una intención que teníamos charlada muy profundamente, porque también nos parece que
la historia, si no se entiende en su contexto, queda como datos sueltos, como cuestiones que no se terminan de entender. Bueno, nos parecía que ilustrar eso, además, ese contexto histórico, además del dato preciso histórico, era importante para poder también llegar al espectador y que se entienda un poco mejor todos estos mojones que fuimos marcando en la historia, que nos dimos cuenta que cómo nace esta idea, nos dimos cuenta, o nos hicieron Sergio Barberis, que fue uno de los que primero tuvo esta idea, dice, la gente que viene acá no sabe por qué, o sea, sabe que es gratuita, sabe que no tiene que pagar, pero no sabe cómo se llegó a eso, ¿no? Y un poco la idea era contarles a esas personas que no sabían, que no tenían por qué saberlo, porque la verdad que es algo poco contado, por qué se llega a esto, ¿no? Y que es una construcción obviamente política y social y económica, la gratuidad universitaria, que no se puede resumir solamente en un solo lugar, ni espacio, ni decreto, sino que es una construcción de todo el pueblo argentino. Incluso las personas que no vienen a la universidad tienen que ver con este presente y con la historia de la gratuidad universitaria. Bueno, entonces nosotros teníamos esa intención y nos parecía que una estrategia que podía llegar a estar buena para lograr eso era en la inclusión de música que conecte con las personas, y bueno, creo que por lo menos quedamos contentos. No sé si lo logramos, iba a decir lo logramos, no lo sé, eso lo tiene que decir el espectador, pero por lo menos quedamos contentos. Bueno, un poco mi pregunta iba a ir para poder cerrar ya con esta conversación, porque en breve ya vamos a estar proyectando este documental. ¿Qué les pasó con el resultado final? ¿Quedaron contentos? ¿Quedaron conmocionados? ¿Les hubiese gustado agregar o sacar algo? ¿Qué les pasó con eso? Nosotros tres tenemos una lectura artística que es particular y es un poco egoísta, de alguna manera. Creo que las obras, si no nos conmueven a nosotros en lo personal, tratamos de que no sea el producto final ese. Y una vez que nos detuvimos a observar lo que habíamos hecho y nos sentimos conmovidos, dijimos, bueno, es hora de que lo vea otra persona, un tercero, a ver qué pasa. ¿Y qué pasó? Y lo que decía recién el Chango es algo que es muy importante. Necesitamos contar una historia que nosotros sentimos que es transversal a la sociedad, y la música es algo que también es transversal a la sociedad y a su conjunto, y eso nos genera un montón de emociones. Y me parece que ese canal que descubrimos para contar esta historia, para narrarla y para ir avanzando, generó una fluidez que nos conectó a todos de alguna manera. Hoy en día a mí me sigue emocionando, me encanta ver esta historia, me gusta que se proyecte, que se vea, que la conozcan, y nada más lindo que meterte en YouTube y poner historia de, y te rellena con historia de la gratuidad universitaria argentina, creada, producida, realizada por la Universidad Nacional de La Matanza. Me parece un orgullo inconmensurable. Espero que les hayamos generado intriga para verlo, porque ya vamos a continuar con este streaming, pero vamos a disfrutar de este documental. Si les parece, bueno, los invito a que puedan sentarse ustedes también y que lo puedan apreciar de nuevo. Los invitamos a todos los que estén dando vueltas también, y a aquellos que estén del otro lado a través de YouTube, para que puedan quedarse a ver este documental. Ahora bien, me gustaría hacer los agradecimientos, por supuesto, a quienes participaron, a todo el equipo de la Escuela de Artes y Medios que está aquí, con todo el equipo técnico, la cámara y las luces haciendo este streaming. Vamos a agradecerle también a Sergio Barberis, a Mario Sequeira y a Lorena Turriaga, que fue quienes idearon y produjeron en general todo el documental que vamos a ver en un rato. La realización general y guión, que es Diego Some, Rodrigo Orellana e Iván Rodríguez Alaucet, que están aquí a mi izquierda. La producción ejecutiva, Florencia Garavaglia, está aquí con nosotros y le mandamos un beso muy grande también. En la narración lo vamos a encontrar a Leonardo Greco, que va a estar contando cómo se va desarrollando todo esto. Y también le agradecemos, por supuesto, a la Escuela de Artes y Medios, a la decana Lorena Turriaga, al vicedecano Ariel del Áquila, a Dunlam, al secretario general Sergio Barberis, que también lo vi por allá atrás, así que lo saludamos. ¿Cómo anda? Y al secretario adjunto Mario Sequeira, que le mandamos un agradecimiento también. Así que si les parece, quédense con nosotros a través de YouTube. Pueden sentarse aquí todos también los que estén en la universidad, y vamos a ver este documental titulado Historia de la Gratuidad Universitaria Argentina. Normalmente en la República Argentina en nuestra época había 4 millones de población estudiantil. De esos 4 millones, solamente
300.000 hacían los estudios secundarios. De esos 300.000 iban a la universidad nunca más de 100.000 en todas las universidades. Y se hizo la conquista más grande, fue que allí la universidad se llenó de hijos de obreros, donde antes estaba solamente admitido el oligarca. Porque la forma de llevar al oligarca es poner altos aranceles, entonces solamente puede ir el que los paga. Nosotros suprimimos todos los aranceles. Para la universidad no había ni derechos de exámenes ni nada, era gratis, totalmente gratis, el Estado pagaba eso. De manera que tanto el pobre como el rico podía ir. Cantando voy los caminos porque mi destino es cantar y cantar. Soy amigo del amigo y a los enemigos yo no le doy paz. Soy dueño de mi destino, de todos mis sueños y mi libertad. Me siento hermano del viento y si un niño llora me pongo a llorar. El 22 de noviembre de 1949, el presidente Juan Domingo Perón firmó el decreto 29.337 de supresión de aranceles universitarios. Las familias obreras que fueron excluidas del sistema educativo superior durante tantos años ven en esta conquista la oportunidad de mejorar sus vidas. Se libera el acceso a todas las clases sociales y estudiar ya no es un privilegio, sino un derecho. A partir de hoy, él puede acceder a la educación superior sin pagar un peso. Está muy concentrado. Mañana rinde el último examen para terminar la escuela. Amparar la enseñanza universitaria pasa a ser función social del Estado para que los jóvenes sigan los impulsos de sus aptitudes, en su propio beneficio y en el de la nación misma. Y gracias a todas estas medidas, se da un fenomenal aumento de la matrícula universitaria que pasó de 40.000 alumnos en 1945 a casi 140.000 en 1955. En este periodo, la Argentina tiene la población universitaria más numerosa de América Latina. La universidad tiene la preciada responsabilidad de conducir a las juventudes, cualquiera sea su extracción social, que tantean inciertos caminos en el ámbito educativo. No olvidemos que la universidad debe afirmarse como valiosa y efectiva institución nacional. Lo cierto es que la gratuidad no habría sido posible sin un cambio trascendental que se dio a principios del siglo XX. Por eso, si ustedes piensan que es difícil estudiar una carrera universitaria en 1949, no se imaginan lo que era antes. Anoche mientras dormía del cansancio fatigado, no sé qué sueño adorado cruzó por la mente mía. Soñé de que te veía y vos me estabas mirando y yo te estaba contando mi vida triste, muy triste. Son tiempos difíciles para el estudiantado. La sociedad conservadora y aristocrática no está dispuesta a concederles espacios. La antigua dominación monárquica y monástica impide que las universidades sean autónomas, autárquicas, y que exista la libertad de cátedra y el cogobierno. En medio de esta encrucijada, un grupo de alumnos y profesores decide cambiar el paradigma. El 1 de abril inician la primera huelga y salen a las calles
a manifestarse contra estas prácticas dogmáticas. Sueño y que tú me acariciabas. Desde hoy, contamos para el país una vergüenza menos y una libertad más. Los dolores que nos quedan son las libertades que nos faltan. Creemos no equivocarnos. Las resonancias del corazón nos lo advierten. Estamos pisando sobre una revolución. Estamos viviendo una hora americana. El conflicto dura 3 meses, hasta que los reformistas toman el rectorado. Y a pesar de ser fuertemente reprimidos por la policía, empiezan a sentar las bases de uno de los cambios más importantes en la historia universitaria. El Manifiesto Liminar de la Reforma Universitaria es un documento fuertemente anticlerical y antiimperialista que reclama concretar las exigencias de las protestas estudiantiles. De esta manera, el gobierno se doblega ante la presión popular y se decreta la reforma del Estatuto Universitario. Este es solo el comienzo de la llegada de la Argentina al siglo XX. Y que tú me acariciabas. El violento golpe de Estado del año 55 desemboca en la proscripción del peronismo. Y esto cambia el paradigma de la educación. Se vuelve a cuestionar que sea pública, libre y gratuita. Ya en democracia y en un claro guiño político a los sectores más conservadores, Frondizi decreta la creación de universidades privadas. Pero sin embargo, durante la presidencia de Ilia, se gradúan 40.000 alumnos de la UBA, un récord histórico. Pero en esta época, la continuidad democrática no está garantizada. Le tengo rabia al silencio por lo mucho que perdí. Que no se quede callado quien quiera vivir feliz. Que no se quede callado quien quiera vivir feliz. La noche de los bastones largos del 29 de julio es uno de los momentos más oscuros. Se trata de un violento desalojo por parte de la Policía Federal Argentina de 5 facultades de la Universidad de Buenos Aires, que están ocupadas por estudiantes, profesores y graduados, quienes se oponen a que el gobierno militar intervenga en las universidades. Cuidado que vienen, ¿eh? Vienen, yo los escuché. Vayan, muchachos. Es una noche triste. Los bastones abollan las ideas y las aulas quedan en silencio. Estoy muy solo y triste acá en este mundo abandonado. Tengo una idea, es la de irme al lugar que yo más quiera. Me falta algo para ir, pues caminando yo no puedo. Construiré una balsa y me irá a naufragar. Con la intervención del gobierno militar a las universidades, se aplica una estricta censura en los contenidos de enseñanza y se desmantela un proyecto reformista de universidad científica de excelencia. El resultado es nefasto. Renuncian 1.378 docentes. Comienza la mayor fuga de cerebros de la historia de Argentina. Las universidades, que habían sido concebidas como motores del desarrollo en los gobiernos democráticos, para los gobiernos dictatoriales no son más que focos de perturbación pública. Las organizaciones universitarias se involucran cada vez más en la vida política y en 1969, durante el Cordobazo, terminan de articular su fuerza orgánica con los sindicatos más importantes del país. Estudiantes, docentes y obreros reclaman la vuelta de la democracia. El pueblo argentino está próximo a vivir una de sus alegrías más profundas. Nada puede retardar el acceso de nuestro líder a la Casa Rosada.
el actual Poder Ejecutivo debe simplemente limitarse a convocar a elecciones a la mayor brevedad. En agosto queremos al general Perón en la Casa de Gobierno. Cámpora al gobierno, Perón al poder. Y con este lema, el peronismo vuelve a la vida democrática y se terminan casi 2 décadas de proscripción. En 1973, las 23 universidades nacionales muestran récords de matrícula y de a poco se restablecen los valores de la reforma del 18. La formación de la juventud debe ser preocupación esencial del Estado moderno. En nuestro país, nuevos planes, acordes con las necesidades actuales, ponen la educación al alcance de todos. Las 3 etapas, primaria, media y universitaria, han alcanzado niveles de los que podemos sentirnos orgullosos. De nuestras universidades surgen hombres que honran a la República. Bernardo Usay y Federico Leloir, premios Nobel de Fisiología y de Química, nos proyectan a la admiración universal. En estos establecimientos se vela por el más valioso de los capitales del país, su juventud, garantía del futuro. Estamos viviendo horas aciagas, circunstancias que debe retemplar el espíritu del pueblo argentino en un sentido de verdadera unidad nacional. Con gran dolor debo transmitir al pueblo el fallecimiento de un verdadero apóstol de la paz y la no violencia. El primer día de julio de 1974, las cosas cambian de manera drástica. Muere el presidente Perón y la política argentina da un giro conservador y autoritario. Quiero verte desnuda el día que desfilen los cuerpos que han sido salvados. Nena, sobre alguna autopista que tenga infinitos carteles que no digan nada. Y realmente quiero que te rías y que digas que es un juego no más, o me mates este mediodía, nena. Durante la dictadura cívico-militar eclesiástica, se cierran carreras universitarias como sociología, antropología y ciencias políticas. Esto por ser causantes de infiltración de ideologías extrañas. Se introducen aranceles a los trámites administrativos y por primera vez desde 1949 peligra la gratuidad universitaria. El derecho humano a la educación libre está totalmente vulnerado y se paga un precio muy alto por pensar distinto. Torturas, secuestros, robo de bebés, cuerpos arrojados al mar, tumbas NN. Son 30.000 personas detenidas desaparecidas. Hoy tengo nublada la sonrisa, país de cielo, país de tiza. Piden las paredes libertades, la calle espera, la gente sabe. Bajo una nueva ley universitaria, las casas de altos estudios quedan bajo el control del Poder Ejecutivo, se suprimen los órganos colegiados de gobierno, la actividad gremial y política quedan prohibidas, se reforman los estatutos por decreto y el presidente de facto se encarga de elegir a los rectores de las universidades nacionales a dedo,
el presupuesto universitario se recorta un 45%. Según el informe de la CONADEP, el 21% de las personas detenidas desaparecidas durante este periodo son estudiantes y el 6% docentes. Somos territorio de violencia, mi pueblo habla, mi pueblo grita. Basta de muerte, basta, basta, basta de morir, morir, morir. Que se vayan ellos, que se vayan ellos. Y el domingo 30 de octubre del corriente año 1983, el país, la ciudadanía del país, decidirá con su voto quiénes serán las autoridades que rijan en el futuro su destino. Ya no podrás quejarte si no encuentras lo que tanto buscabas en tu corazón. Y si te agarras los dedos contra una puerta pesada, estoy seguro que tu grito romperá los vidrios de la casa rosada. La belleza de tu pierna escapándole a la sábana, tu sexo a la deriva y esa loca ilusión que algún día inventemos para todos un mundo mucho mejor. La dictadura dejó a la universidad vaciada de significación social, producto del desfinanciamiento y del exilio de muchos científicos y académicos. Entonces, el nuevo gobierno toma medidas drásticas, libera la política de las casas de altos estudios y les devuelve una completa autonomía. La fuerte ampliación del presupuesto responde a una demanda que se muestra rápidamente en números, al incrementarse las matrículas en un 30%. ¿Te animás a decir por quién votaste? Exactamente, por el justicialismo. Vengo a compartir con los amigos radicales acá el triunfo de la democracia. Lo que quisiera, ya que usted me permite este medio, es con este compañero radical un abrazo. Eso. En 1984, el presidente Raúl Alfonsín reglamenta la ley 23.068. Con esta norma se retoma la vigencia de los estatutos al momento del golpe de 1966 y se reincorpora a los docentes que fueron cesanteados de sus cargos por persecución ideológica. En el contexto de una crisis económica profunda, actualizar la universidad, volver a vincularla en sus funciones de enseñanza e investigación y reforzar su rol social es un claro objetivo que se retoma gracias a una primera reorganización sindical que parte de una comisión de federaciones de docentes e investigadores de diferentes universidades públicas. Estas organizaciones vuelven a enarbolar la bandera de los reclamos salariales y las mejoras laborales para todos los trabajadores de la educación pública. He resuelto resignar el cargo de presidente de la Nación Argentina con el que el pueblo me honrara desde el 10 de diciembre de 1983. La década del 90 arrancó antes de tiempo. Hiperinflación, saqueos y crisis política definen el fin de una era. Ocurre el primer traspaso de mando entre dos presidentes democráticos después de 60 años. En los primeros 5 años de este nuevo gobierno,
comienza a plantearse la reforma de la Constitución Nacional. Un pacto para vivir, odiándonos sol a sol, revolviendo más en los restos de un amor con un camino recto a la desesperación. Desenlacer un cuento de terror. La nueva Constitución reafirma y garantiza los principios de gratuidad y equidad de la educación pública estatal y la autonomía y autarquía de las universidades nacionales. Esto da pie a la sanción de la Ley de Educación Superior, que intenta asegurar condiciones adecuadas de infraestructura y políticas de inclusión educativa. En la reforma del 95 se define que el Congreso debe dictar leyes de organización de la educación. Y así se allana el camino para la Ley 24.521, una norma que destaca dos conceptos fundamentales: la gratuidad y la equidad. Tres cosas que quiero que queden claras de la Argentina que viene. 1, el que las hace las paga. 2, Argentina va a crecer. 3, conmigo el ajuste lo hace la política y no el pueblo. Conmigo un peso, un dólar. La grave crisis del 2001 acentúa el deterioro sectorial dentro de los partidos políticos tradicionales y así pierden su representatividad dentro de las universidades públicas. Sumidas en este colapso, y luego de numerosos recortes a la educación, las universidades nacionales se ven obligadas a bajar su actividad académica al mínimo. Este año, para acompañar el esfuerzo fiscal, las transferencias a las universidades desde Tesoro no podrán superar los 1.440 millones de pesos, lo que implica una reducción de 360 millones respecto a lo presupuestado. Desfinanciamiento y universidades tomadas. Gran parte de las casas de altos estudios son ocupadas por los alumnos en un fuerte reclamo que se amalgama al fervor social. Se vayan todos. Con este clamor popular comienza el milenio. La debacle neoliberalista impulsada por la corrupción política y un plan económico desastroso provocan el estallido social más grande de la historia argentina reciente. Corralito, hambre, saqueos. El pueblo sale a la calle a reclamar lo que le pertenece y los responsables hacen lo único que saben hacer. Despertar de un sueño, turco en sin nariz, carnaval del hambre, se fue la perdiz, piquetes y horcas, muerte en el corral, el poder es ciego, no puede escuchar. He decretado el estado de sitio en todo el territorio nacional e informado al Honorable Congreso. 38 muertos y 5 presidentes en una semana. En el decenio 2005-2015 surgen movimientos populares en todo el continente que se hermanan con los verdaderos fundamentos del Manifiesto Liminar, en pos de lograr lo que plantea el antiguo documento Una Hora Americana.
día a día aprendiendo a ser. Miro hacia atrás todo el camino hecho, lo que pudo ser y lo que fue mi oportunidad de comenzar de nuevo. Y lo demás, francamente, no importa. El sistema universitario recibe un fuerte apoyo del Estado Nacional que se ve reflejado en inversión y en infraestructura. El principio fundacional de este cambio de eje es constituir a la educación superior en un proyecto que atienda a las necesidades sociales y económicas del área donde tiene influencia. La región metropolitana se descentraliza y llega el tiempo de que cada alumno tenga su verdadero lugar cerca de casa. Y lo demás, francamente, no importa. Te miro fijo y me sonreís, no pierdo un día lejos de ti. Mi chance soy. Miro tus ojos y me veo ahí, aprovechando cada ocasión. Mi chance soy. El Consejo Interuniversitario Nacional afirma que la presión de grupos locales es un elemento de peso en la aprobación de nuevas universidades en distintas regiones del país. De las 9 casas de altos estudios que se crean a partir de esta observación, 5 de ellas se instalan en el conurbano bonaerense. En este periodo, la tasa de crecimiento de los ingresantes se duplicó. Con más de 60 universidades nacionales distribuidas a lo largo de todo el país, la educación pública promueve el acceso al conocimiento y brinda un espacio de contención y libertad de expresión a más de 12 millones de alumnos. Como esas nubes que ahora ves, que van regando de vida los campos. Así lloraba de vez en vez la tristeza del desengaño. Haberse visto en la soledad, esa que aman los sabios, o se ha nublado para llorar todo el cielo que te he confiado. Como un ciego que apuntó al ruido de mi cabeza. Como todo, como siempre, como es sin ver. Hacia el abismo de sed que no calma el agua. No, ni las lágrimas. Como todo, como siempre, como es sin ver. A 100 años de la reforma universitaria, son tan importantes las conquistas logradas en materia de educación pública gratuita y de calidad como lo son los protagonistas que enarbolaron las banderas de la lucha popular. A ellos les debemos el presente. Por eso, con este documento queremos atesorar su legado y es nuestra responsabilidad defender cada uno de los derechos adquiridos para garantizarlos en el futuro. Como
como esas nubes que ahora ves, que van regando de vida los campos. Así lloraba de vez en vez. Todo el cielo del desengaño.